Saludos amigos aficionados, recuperamos la normalidad después de estas fiestas navideñas y aunque algunas competiciones sí se habían celebrado, mantenían el día 2 nuevamente su competición, pues algunos se incorporaban al día de pasado domingo, donde se dieron resultados realmente importantes y algunos no tanto. Vamos como siempre a comenzar desgranando esa margarita, deshojándola, y vamos a comenzar por la segunda división B, donde los resultados para los equipos comprovincianos, si salvamos al Mancha Real, no fueron nada halagüeños, aunque eso sí, hay que hacer la salvedad de que el conjunto de la capital, aunque obtenía un punto, en este caso a domicilio, era frente a la Balompédica linense. Empate a 0 en el marcador, donde el Real Jaén una vez más dejaba entrever que la pólvora la tiene mojada, que falta remate, que falta decisión a la hora de poder conseguir perforar la meta contraria. No lo consiguió y se pone con un punto más, eso sí, pero con un empate a 0 que a muchos no les sabía realmente a dulce este resultado. Por igual resultado de empate, pero en este caso a 1, en Linarejos, el Linares conseguía un punto frente a todo un difícil Fútbol Club Cartagena. Un empate donde primero se pusieron por delante en el marcador los propietarios del terreno, los de Linarejos, con un tanto de casi a los 68 minutos de juego, pero que en la primera oportunidad que tenía el conjunto visitante de empatar el encuentro lo hizo en el minuto 77 por mediación de Cristian Martín. Un partido que fue de toma y daca, un partido muy disputado, donde los linarejos consiguieron, como hemos dicho, salvar un punto en juego. Y el que se llevó la palma en esta jornada fue el Atlético Mancha Real ante un difícil Granada B, pero al que doblegaba. Mereció más el conjunto de Mancha Real, que no pudo nada más que vencer por un tanto a 0, y cuando se jugaban los minutos de prolongación del partido, un gol que llegaba en el minuto 93 por mediación del goleador Airán, que ponía justicia en el marcador a tenor de lo que se hizo durante los 90 minutos reglamentarios. Un Atlético Mancha Real que creyó en el triunfo, que luchó por el triunfo y que al final y a la postre lo conseguía. Por lo tanto, 2 empates en la jornada, el empate a 0 en tierras de la línea por parte del Real Jaén, ese empate a 1 en Linarejos, y en el campo de la Juventud la victoria del conjunto del Atlético Mancha Real por 1-0 frente al conjunto filial del Granada. Con estos resultados, el mejor clasificado es el Linares Deportivo con 29 puntos, décimo en la tabla clasificatoria. Un puesto más abajo luego ocupa el Atlético Mancha Real y 13º el Real Jaén, en una situación preocupante y la que deseamos que cuanto antes pueda salir de ahí el conjunto de la capital. En tercera división, nuevo triunfo del Martos, en este caso 2-1 frente al conjunto de River Melilla. El 1-0 llegaba en el 33 de la primera mitad por mediación de Adri. Borja conseguía el empate a 1 en el 84 y, rozando el tiempo reglamentario, conseguía Jesús batir nuevamente la meta caballa y conseguir, por lo tanto, en el Municipal de Martos, la victoria del conjunto de la ciudad de La Peña. Una victoria importante si tenemos en cuenta que el Martos se mete en zona de ascenso al ser cuarto en la tabla clasificatoria con 35 puntos. No corría la misma suerte el conjunto de Torredonjimeno, que perdía por 1-0 frente al Loja. Un Torredonjimeno que en las últimas jornadas viene perdiendo sus encuentros y que tiene que tener mucha atención si no quiere estar en zona peligrosa y amenazando descenso. Un resultado por la mínima, eso sí, frente al Loja,
y que un tanto que se conseguía a los 48 minutos de juego, pero donde nuevamente el Torredonjimeno mostraba la cara más amarga, en este caso la de la derrota, y con este resultado ya es 15º en la tabla clasificatoria con 22 puntos. En la división de honor tenemos un resultado sorprendente, y sorprendente porque el Torreperogil perdía en su casa frente a uno de los gallitos del grupo, el Juventud de Torremolinos, por un tanto a 2. Un partido que comenzaba ya con el primer tanto, inaugurándolo en el marcador, el conjunto visitante a los 34 minutos de juego. Conseguía empatar el 1-1 el conjunto local, pero en el 75 Daniel nuevamente marcaba para los visitantes, para los malagueños, y con esto se llevaba el triunfo el conjunto de Torremolinos. El Estepona perdía en su casa frente al Atlético Porcuna, un gol de Chiqui a los 30 minutos de juego le daba victoria a los de Porcuna, y en un partido donde merecieron lógicamente esta victoria, que supieron amarrar hasta el final del encuentro. Y el Linares Deportivo, como hizo su primer equipo, empataba, pero en esta ocasión también a 1, pero fuera de casa, frente al Cuyar Vega. El 1-0 lo marcaba Jesús a los 12 minutos de partido, empataba Víctor ya en la segunda mitad, a los 60 minutos de juego, dejando el marcador en ese definitivo 1-1. Descansó en esta ocasión el líder, el Villacarrillo, que continúa una jornada más en esos puestos de privilegio, en ese primer puesto de la clasificación general con 45 puntos, a 9, 46, por lo tanto, el segundo clasificado, tercer clasificado queremos decir, que es el Atlético Porcuna. El segundo, con la victoria frente al Torreperogil, es el Juventud de Torremolinos, y el cuarto en esta ocasión sí es el Torreperogil con 35 puntos. 35 puntos que él ostenta en la tabla clasificatoria, y 26, 9 menos el Linares, que es noveno. Buena clasificación, una jornada más para los equipos jiennenses. Y en la primera andaluza, bajando un peldaño, tenemos resultados para todos los gustos. El Huelma vencía 3-2 al Navas, Villanueva al Arzobispo 3, Guarromán 2, Bejíjar 1, Baeza 1, Urgabona 1, Úbeda Viva 0, Vilches 3, Real Jaén B 4, Hispania 1, Villalgordo 0, La Guardia 4, Torres del Campo 0, Arroyo de Lojanco 2, Fuensanta 0 y Carolinense 2, Arquillos 1. Destaca el encuentro que se jugaba en Vilches entre el titular y el Real Jaén B, un partido donde se pudieron ver hasta 7 goles, con ese 3-4 en el marcador, favorable para el filial de la capital, y con su triunfo el Urgabona, que consigue la primera plaza en la tabla clasificatoria al sumar 32 puntos en la misma. El Navas es segundo, desplazado de ese primer puesto con 31, La Guardia, que es tercero, con la misma puntuación, y cierra la tabla por abajo el Carolinense con 17 puntos, el Villanueva del Arzobispo con 14 y el Fuensanta con tan solo 8 puntos de los disputados. Y ya entramos en la Copa Subdelegados del Gobierno, en el grupo segundo, donde había un partido sumamente interesante, y era el que se disputaba en Andújar entre el Liturgic Club de Fútbol 2016 y el Club Deportivo Útica. Un partido realmente interesante, y donde los iliturgitanos conseguían el triunfo por un contundente 5-2 en el marcador. Merecido triunfo a tenor de lo que se vio en los 90 minutos de juego, y un partido que comenzaba pronto, marcando el conjunto azulgrana, que al minuto y medio de iniciarse el encuentro veía cómo mandaba ya en el marcador por un tanto a 0, gol conseguido de cabeza por Fernando a la salida de un golpe franco. Era Blanco el que conseguía el 2-0 rozando el minuto 9 de partido. Ahí se relajó un tanto el conjunto azulgrana, si bien porque también el Útica apretaba, y Majuelos conseguía, aprovechándose de una falta que
se había producido por derribo de un jugador iliturgitano. Llegó el balón a Majuelo, el árbitro no señaló la correspondiente falta, que fue muy protestada en los graderíos, y Majuelo, con su habitual habilidad, conseguía de vaselina, ante la salida del Merta local, poner el marcador en 2-1. Con ese resultado se llegó al término de los primeros 45 minutos y el partido se hacía presagiar que iba a entrar en una forma, podríamos decir, que incierta, a tenor de lo que se estaba viendo, pero con lo mismo que en la primera mitad, el Iliturgi, el conjunto azulgrana, salía decidido a conseguir la victoria, y ya a los 7 minutos conseguía nuevamente Robin con un gol de bella factura. Se plantó al borde del área y de rosca y ajustado al palo conseguía el 3-1. El 4-1 llegaría por mediación nuevamente Javi Blanco, un gol también importante porque ya ponía tierra de por medio en el marcador. Sería Rufino en el 23 cuando también conseguía por parte de Lútica un magnífico tanto en un buen disparo ajustado al palo, el gol que, como decimos, conseguía el Lútica y cortar un poco las diferencias con ese 4-2. Tuvo alguna oportunidad más el conjunto azulgrana que no aprovechó, pero en el minuto ya 87 de partido, a 3 prácticamente del final, un córner botado por Cayuela pudo significar el gol olímpico, pero allí puso en el primer palo la cabeza Robin, dejando el marcador en ese 5-2 definitivo. Mucho público asistente en los graderíos que disfrutó del encuentro, y un Iliturgi que, a tenor de lo que ocurra la próxima jornada frente a la agrupación deportiva Lopera, de conseguir la victoria, acentuaría ese segundo puesto y que le da derecho a seguir una siguiente ronda. La próxima jornada va a estar en esta competición muy ajustada, en un partido muy interesante el que van a disputar el Recreativo de Bailén y el Lútica en el campo del primero. Un partido donde se juegan el estar en siguiente ronda. Esto fue lo que a grandes rasgos dio de sí la jornada en esta reanudación para algunos equipos después del parón navideño, y esperemos y confiemos que la próxima jornada sí podamos comentarle por los resultados positivos por parte de los conjuntos jiennenses. Por nuestra parte, nada más, amigos aficionados. Como siempre, desearles que pasen una semana tranquila, esperando nuevamente una nueva en lo que deportivamente se refiere, y como siempre, gracias por estar ahí.